A ver, jóvenes, ahora vamos a hablar acerca de las propiedades de los materiales, ¿ya? Un material podría ser, pues, por ejemplo, el concreto, el acero, ¿no? La madera, ¿qué más? También, ¿qué puede ser un material? El mármol, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de los materiales que existen, vamos a hablar ahora de materiales para construcción, ¿no? Que existen, tienen ciertas propiedades, ¿ya? Infinidad de propiedades, por no decir. Ahora, estas propiedades son de varios tipos, ¿ya? Pueden ser térmicas, acústicas, mecánicas, etcétera, ¿ya? Entonces, en lo que corresponde al curso, lo que nos va a importar son las propiedades mecánicas, ¿no? Mecánicas de un material. Ya habíamos visto el tema de rigidez, ¿no? Una propiedad de un material, ¿no? Si un material es rígido, quiere decir que si le aplicamos una carga se va a deformar, o va a evitar la deformación excesiva, ¿cierto? Entonces, vamos aquí viendo el primer concepto. Entonces, el objetivo de este tema es identificar las principales propiedades físicas de los materiales más comunes. Entonces, partimos siempre de que cómo nace un material, ¿no? El material siempre nace de una materia prima, ¿no? Que sería la matriz para poder fabricar un determinado material, ¿no? Por ejemplo, la madera viene del árbol, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo tenemos a ver de material? El concreto pues viene de lo que es el cemento, la arena y piedra, que sería un material compuesto, ¿cierto? El acero de construcción, ¿no? Está compuesto pues de fierro, de carbono y otras aleaciones, ¿cierto? Y así, ¿no? O sea, tenemos que partir siempre de lo que es la materia prima, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es materia prima? Son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Por ejemplo, de los animales podemos extraer pieles y seda. ¿Ya? Este acá es el concepto básico rápidamente, ¿no? Vegetales podemos extraer madera, corcho. Corcho es eso que deja la madera, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita, pero es relacionado a lo que es carpintería, ¿no? Algodón, etcétera. Y minerales como la arcilla, la arena, el mármol, etcétera. Entonces, este vendría a ser la materia prima, ¿no? Y los materiales vendrían a ser, ¿no? Son las materias primas pero ya transformadas, que han pasado por un proceso físico o químico. ¿Ya? Entonces, la materia prima se transforma mediante procesos físicos y químicos para poder obtener lo que es un material como tal, ¿no? ¿Cómo es que se fabrican esto? Eso ya no nos interesa por ahora. Solamente hay que diferenciar que para poder nosotros tener un material de construcción, por ejemplo un ladrillo, el concreto, el acero, necesitamos ciertas materias primas y procesos físicos y químicos para convertirlo, ¿ya? Por ejemplo, ejemplos de materiales son los tableros de madera, el plástico, láminas de metal, etcétera. Entonces ya son materiales finales. Estos materiales tienen unas propiedades que son las que nos determinan si son adecuados para fabricar con ellos un producto tecnológico. Ahora, ¿qué es un producto tecnológico? Son ya objetos construidos para satisfacer la necesidad del ser humano, ¿ya? O sea, este de aquí ya tenemos materia prima. De la materia prima pasa a lo que es un material. Materia prima, luego sigue el material como tal, y finalmente tenemos lo que es el producto tecnológico, que vendría a ser ya algo que te va a ser de utilidad, ¿ya? Son construidos para satisfacer necesidades del ser humano. Por ejemplo, miren, una mesa, ¿no? Para poder colocar cosas para almorzar. Una viga, miren, una viga para construir edificios, ¿cierto? Un vestido y así, etcétera.
Entonces, el proceso para obtener un producto tecnológico primero sería extraer la materia prima, convertirlo en material y construir el producto tecnológico, ¿no? En este caso, el ejemplo más cercano sería el de la viga, ¿no? La materia prima pues sería cada uno de los materiales que componen el concreto. El producto sería el concreto como tal, y ahora ese concreto que está en estado fresco inicialmente, de qué forma le podemos dar y qué utilidad. En este caso puede ser una viga o una columna, ¿no? Y de esa manera se cumpliría este proceso de aquí. Esto es como una breve introducción nada más, no vamos a entrar mucho a detalle en estos temas. Entonces vamos definiendo qué serían las propiedades de los materiales, ¿no? Como les dije, hay varios tipos de propiedades: físicas, químicas, ecológicas y así, ¿ya? Por ejemplo, propiedades físicas tenemos que es eléctricas, ópticas, térmicas, mecánicas y acústicas. Lo que a nosotros nos interesa por ahora son las propiedades mecánicas, ¿cierto? Las había comentado. Okay. Acá tenemos otro tipo de propiedades, pero no son pues materia de estudio por ahora, ¿no? Quizás en otro tipo de conferencia, otro tipo de curso. Nosotros lo que vamos a ver son las propiedades mecánicas, ¿ya? Que están relacionadas con las propiedades resistentes de un cuerpo. ¿Ya? Cuando me refiero a resistencia, me refiero a resistencia de todo tipo, ¿no? A ver. Bueno, define como el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos, como la luz, el calor, las fuerzas, miren, las fuerzas. O sea, miren, en este caso la propiedad mecánica sería una serie de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos hablar de ductilidad, resistencia, rigidez, etcétera, ¿no? Pero acá miren las fuerzas como estímulos externos, como la fuerza, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hablar, como les dije, solamente propiedades mecánicas, ¿ya? Las principales, las más importantes. A ver, ¿qué nos dice sobre las propiedades mecánicas? ¿Ya? Son las más importantes ya que describen el comportamiento de los materiales o la resistencia mecánica, miren, cuando son sometidos a las acciones de fuerzas exteriores. Ya vamos analizando párrafo por párrafo porque es lo que nos importa aquí. Dice, son las más importantes, dice, ojo, ya que describen el comportamiento de los materiales, ¿ya? O la resistencia mecánica cuando son sometidos a la acción de las fuerzas exteriores. Entonces, las propiedades mecánicas van a estudiar eso, ¿no? Cómo es que el material se va a comportar cuando lo aplico o está sometido a cargas, ¿no? Una de estas propiedades se le llama elasticidad, ¿ya? Elasticidad. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de un material elástico? Por ejemplo, que se puede estirar, ¿no? Un material elástico quiere decir que es deformable, ¿no? Estirable no existe esa palabra, sino deformable. Ya, ahora, ¿qué dice aquí? ¿Ya? Esto es lo que nos dice el sentido común, pero en sí la elasticidad consiste en lo siguiente: propiedad de los materiales de recuperar su forma original cuando deja de actuar sobre ellos la fuerza que lo deformaba. ¿Ya? Primera idea. Un material es elástico cuando claro, podemos hablar de flexibilidad también, ¿no? Entonces, un material es elástico cuando yo le aplico una fuerza, miren, yo le aplico cierta fuerza, en este caso estoy acá comprimiendo, lo deformo a este elemento, lo deformo una determinada longitud, delta, pero luego que quito esta fuerza, o sea, la retiro, este material regresa a su posición original. Eso quiere decir que el material es elástico o tiene elasticidad. O sea que cuando yo le aplico una carga aquí,
Le aplico, por ejemplo, estoy acá ahora al revés. Voy a hacer una carga. Estoy tratando de estirar el material. El material se va a deformar de esta manera. Se va a deformar delta. Pero cuando yo retiro la carga, el material regresa a su forma original. O sea, a esta longitud. ¿Ya? Eso sería un material elástico. ¿Ya? Aquí está. Dice aquí, el pavimento de la carpeta asfáltica tiende a ser flexible. ¿Ya? En este caso, un pavimento asfáltico, vamos a hablar a ver del asfáltico, ¿ya? Se le denomina ya a lo que es el asfalto como tal, o la carpeta asfáltica, ¿ya? Porque la carpeta asfáltica es la que ya está sobre la vía. Se le denomina que es un material viscoelástico, ¿ya? O sea, no solamente tiene propiedades elásticas, sino viscosas también, por el asfalto que conlleva, ¿no? Acuérdate que solamente que el asfalto está compuesto pues por agregados y asfalto. Entonces, y al ser un material un poco ya heterogéneo, ya no podríamos decir que es netamente elástico. Va a tener cierto rango de elasticidad bajo una determinada carga, pero si tú te excedes de esa carga, ya el asfalto va a empezar a perder su propiedad elástica, si no ya va a comportarse como un fluido viscoso. Ya, entonces la elasticidad, por ejemplo, el asfalto tiene cierto rango elástico, cierto rango. ¿Ya? Además, cuando se diseña pavimentos, uno considera, por ejemplo, cuál es su módulo de elasticidad también, ¿no? Una de las propiedades del asfalto es su módulo de elasticidad, pero eso está en un determinado rango. Ya vamos a ver si me entienden esta gráfica. Tenemos acá una gráfica donde acá están los esfuerzos y acá están las deformaciones. Ya esto lo vamos a ver también en la otra clase. Cuando un material es elástico, miren, atiendan, cuando un material es elástico, esta es una gráfica del esfuerzo versus la deformación unitaria. Cuando un material es elástico, su curva de esfuerzo-deformación es una línea recta. Ahí está. Cuando la curva de este material, vamos a suponer que es el asfalto, ya no tiene un comportamiento lineal, como en este caso, sino empieza a hacer esta forma, ahí. Entonces aquí en este punto de aquí, vamos a colocarle otro color. Aquí miren, pasó de ser una línea a una curva. Entonces aquí solamente, si yo le aplico este esfuerzo de aquí, me voy acá a la ordenada, solamente si le aplico este esfuerzo a esta altura, va a poder recuperar su forma original. Pero si yo ya estoy aquí, miren, llego a este nivel de esfuerzo, ya el asfalto ha perdido cierta propiedad elástica. O sea, si antes era de 5 centímetros, ya no va a regresar a ser 5, sino quizás 4.97, 4.98. Porque hablamos de deformaciones mínimas. ¿Ya? La elasticidad es un concepto que lo vamos a ver en la otra clase también, ¿no? Vamos a estudiar el módulo de elasticidad de los materiales. O sea, si yo tengo que un material tiene un módulo de elasticidad bien alto, ¿ya? Bien alto quiere decir que, ¿no? Quiere decir que se va a deformar menos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos acá? Ahora vamos a analizar este párrafo de aquí. Un material muy elástico, miren, un material muy elástico, después de hacer una fuerza sobre él y deformarlo. A ver, un material muy elástico, después de hacer una fuerza sobre él y deformarlo, al soltarlo, la fuerza vuelve a su forma original. Lo contrario a esta propiedad sería la plasticidad, ¿no? Entonces yo les decía que los materiales tienen un determinado rango elástico, pero luego de un determinado recorrido empieza esto, ¿no? De aquí hacia la izquierda se denomina lo que es la parte elástica del material y hacia la derecha sería la parte plástica.
Plástica, ¿por qué? Porque ya no recupera su longitud original. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hablamos ahora de plasticidad. Propiedad de los materiales de adquirir deformaciones permanentes. ¿Ah? O sea, como les dije, tú pasas el rango elástico de un material, llegas al rango plástico y prácticamente ya el material ya no puede recuperar su forma inicial, ¿no? Si era un material de este tipo, no sé, 5 centímetros, tú esta fuerza P, divides entre el área, sacas esfuerzo, ¿no? Esfuerzo. Entonces, el esfuerzo que tú aplicas aquí, ¿ya? Si es muy elevado, puedes superar su rango elástico y producir un esfuerzo plástico. De modo que la deformación queda permanente ya. O sea, tú vas a sobrepasar su rango elástico, tú deformas el material y ya no va a recuperar su forma inicial, ¿no? Si era 5, quedarán 4.98, no sé. ¿Ya? Pero si hablamos de que le aplicas un esfuerzo de tal modo de que todavía se encuentre en el rango elástico, no habría problema porque el material recupera su forma original. Entonces, bueno, finalmente tenemos lo que es la maleabilidad, ¿no? Que es facilidad de un material para extenderse en láminas o planchas. ¿Ya? Esto se da más que todo con los productos, por ejemplo, para hacer láminas de, o a ver, estos contenedores, ¿no? Estos contenedores que hay en las fábricas conserveras, ¿no? Se hacen con un material de tal modo de que tengan estas propiedades, ¿no? De formar láminas o planchas, ¿no? Porque solamente son pequeñas cáscaras, ¿cierto? Ahora, la ductilidad. La ductilidad, propiedad de un material para extenderse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo formar cables o hilos, ¿no? El acero de construcción es dúctil, ¿cierto? Un ejemplo de ductilidad sería el acero de construcción. El acero, una varilla de acero, es dúctil, ¿no? Porque tú lo puedes estirar, ¿ya? Tú lo puedes estirar. A ver, vamos a dibujarlo de forma con otro color, ¿ya? No se nota. Ahí está. Por ejemplo, si yo voy a dibujar la curva, ¿no? De esfuerzo de formación del acero, vamos aquí a hacer deformación, ¿no? Entonces, el acero igual tiene un rango elástico ahí y luego tiene un rango así, miren, miren, su gráfica es así, luego nuevamente sube y queda ahí. Entonces miren, la propiedad del acero para deformarse, miren, el acero acá se está deformando, miren, no sé si se aprecia, acá en este eje están los esfuerzos, mientras mayor esté la gráfica más alta, los esfuerzos son mayores, y en el eje X está la deformación. Entonces acá yo aplico una carga aquí y tiene una deformación este acero, aplico una carga aquí y le corresponde una deformación, pero cuando llego aquí este acero va a empezar a deformarse, miren, se deforma, pero sin necesidad de subir la fuerza o la carga, ¿no? Acá miren, acá ocurre lo que es el estiramiento del acero, pero ¿qué pasa con el acero? Se estira sin necesidad de aumentar la fuerza y nuevamente llega a un punto en que sigue estirando, ¿no? Sigue estirando, pero con el aumento del esfuerzo. Entonces mira, acá el acero ya se está estirando sin necesidad de aplicar fuerza y nuevamente sigue deformándose, pero ya con la aplicación de una fuerza. A eso se le denomina un material dúctil. En cambio, un concreto, su curva del concreto es la siguiente. Entonces es así. Viene el rango elástico,
viene el rango plástico y ahí queda el concreto. Aquí falla, el punto más alto falla, acá. En cambio, cuando yo hago la curva del acero, miren, la curva del acero sería así, viene así el rango elástico, viene su deformación, luego sigue así y ahí. El acero falla recién aquí, a pesar de que aquí se ha deformado regular, el acero sigue todavía estirándose hasta que recién falla al final, ¿no? Aquí falla, pero acá es su esfuerzo máximo que puede soportar, ¿ya? En cambio el concreto sube, baja y acá ya falla, ¿no? Porque este es un material frágil. Al ser frágil, al mínimo, a la mínima deformación que se excede su resistencia o su rigidez, ya el concreto falla. En cambio el acero, miren, es dúctil, porque aumenta la carga y sigue deformándose hasta que llega a un punto de falla, ¿no? Pero este punto está bien lejos, en cambio acá el concreto falla más rápido. Ya, esa sería la diferencia entre un material frágil y un material dúctil. ¿Ya? El ejemplo más apropiado es concreto y el acero. ¿Ya? Bueno, y dureza es la resistencia que tiene un material para dejar rayarse por otro, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros sería la ductilidad, la plasticidad y la elasticidad. ¿Ya? Nuevamente la elasticidad, la plasticidad y la ductilidad. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, acá estamos resaltando la A, la B y la D. ¿Qué más? La tenacidad, que es la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. Esto no nos importa, ¿ya? La fragilidad, que sería contrario a lo tenaz, ¿no? Es la propiedad que tienen los cuerpos de romperse frágilmente cuando son golpeados. Por ejemplo, el metal es tenaz y el vidrio es frágil y duro, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso tampoco no nos importa para futuras clases, ¿ya? Solamente está como concepto, pero lo que sí vamos a siempre hablar es de ductilidad, de plasticidad y de elasticidad, ¿ya? Entonces básicamente esto para un repaso de conceptos nada más, ¿no? Propiedades mecánicas de los materiales. Lo que nos va a importar, como les digo, es la elasticidad, plasticidad y ductilidad. Ya no vamos a entrar a detalle de que el material también tiene otro tipo de propiedades acústicas, térmicas, no nos importa. Solamente quería hacer una breve introducción para poder tocar estas propiedades, que más adelante también se explicarán, pero más a fondo, ¿ya?